Buenas tardes a todos. Hoy es el turno de la segunda práctica del Laboratorio de Microbiología General y como ya sabrán, la práctica tiene como título Preparación de medios de cultivo. Pero antes de comenzar a ver cómo se preparan los medios de cultivo, es importante que nosotros conozcamos todo el fundamento. ¿Qué es un medio de cultivo? ¿Para qué nos sirve? ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve un medio de cultivo? El medio de cultivo va a ser una herramienta, un instrumento dentro del laboratorio de microbiología, el cual consiste en ciertas sustancias contenidas en un recipiente, en un material de laboratorio, los cuales nos van a servir para que dentro de él se desarrollen ciertos microorganismos que nosotros previamente hemos pues querido crecer ahí, ¿no? Microorganismos que nosotros necesitamos que se desarrollen para un fin en particular. ¿Cuáles son estos fines? Esto depende mucho en el área en el que nos encontremos dentro de la microbiología, porque ustedes ya sabrán que la microbiología incluye un área sumamente grande de donde se puede desarrollar. Tenemos, por ejemplo, el área clínica, que el área clínica de la microbiología, donde podríamos aplicar los medios de cultivo, es en el desarrollo de estos microorganismos para el diagnóstico de un agente etiológico causante de alguna enfermedad. Tenemos, por ejemplo, el caso de una enfermedad de tipo faringea. El paciente refiere dolor y al hacerse la visualización por el médico, él puede ver que hay zonas blanquecinas y rojizas en la región de las amígdalas. Entonces se procede a realizar un exudado, una toma de muestras en la región faríngea y posteriormente a esto sembrarla en medio de cultivo. Esto va a hacer que si acaso hubiera un microorganismo por ahí causando una enfermedad a nuestro paciente, nosotros vamos a verlo, esa bacteria desarrollada en el medio de cultivo a las 24 horas, por ejemplo. ¿Okay? Esto, entonces, nosotros podemos identificar a ese microorganismo que está causando la enfermedad. Incluso podemos hacer una técnica especial donde colocamos ciertos antibióticos en las placas de cultivo y le decimos al médico que lo más probable es que sea este microorganismo y que aparte el antibiótico que más efecto puede tener para el tratamiento sería este otro. Entonces, esa es nuestra finalidad aquí, darle al médico el nombre de un microorganismo, pero también decirle cuál es el tratamiento que debería seguir. ¿Okay? Porque tratar una bacteria no es solamente darle un antibiótico el que se le ocurra al médico, sino que es mediante evidencia científica y bien respaldado ver cuál es el antibiótico que es más eficiente contra esa bacteria que nuestro paciente tiene. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos para qué nos puede servir. Ahora, bueno, esto es en el área clínica, ¿cierto? Pero hay otras áreas también donde usamos la microbiología. Es el caso de la industria. En la industria también nosotros podemos crecer microorganismos. Tal es el caso en la industria de los alimentos, cuando queremos nosotros utilizar algún hongo, una levadura, para que lleve a cabo un proceso de fermentación para la fabricación de alguna bebida alcohólica, de alguna cuestión en repostería. Bueno, entonces, para eso primero tenemos que sacar la levadura. Y la levadura ya sabemos nosotros que es un hongo. Ese hongo nosotros tenemos que crecerlo porque no es como que y mezclar esto con esto y nos sale un hongo. No, tenemos que crecerlo en un medio de cultivo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el medio de cultivo, sembrar el hongo
y hacerlo así muchas veces para que haya muchos hongos disponibles y entonces ya que estén esos hongos disponibles, nosotros los sacamos del medio de cultivo y los aplicamos en la técnica que nosotros queramos hacer, ¿no? Ya les digo, si queremos utilizarlo para pues la fabricación de algún destilado como o de cualquier bebida alcohólica, el tequila, la cerveza, para todo ello se necesita este tipo de microorganismos. ¿Okay? Entonces, ¿qué organismos podemos nosotros crecer en un medio de cultivo? Pues básicamente todos los microorganismos, bacterias, que es lo más común y lo que nosotros vamos a aprender con más regularidad. También virus, aunque aquí son medios de cultivo mucho más elaborados, más complejos y por ende más caros para diferentes virus. Hongos, que aquí pues son requerimientos no tan drásticos. Los hongos nos crecen en todos lugares, incluso nos llegan a crecer en los medios de cultivo para bacterias. Y ese es el problema muy grande que podemos tener. Porque sabemos que les aviso que los hongos están presentes en todas partes. Aquí en el laboratorio que estoy ahorita hay un chorro de hongos. Y si yo abriera un medio de cultivo aquí y lo cierro, mañana a las 48 horas yo voy a tener desarrollo fúngico ahí. Va a haber hongos creciendo en esa plaquita PET. ¿Por qué? Pues porque los hongos están aquí invadiendo. Por eso es que necesitamos tener nuestra zona estéril cuando estamos preparando, inclusive agregarle algún tipo de inhibidor de hongos si así fuera necesario. ¿Okay? Tenemos hongos, tenemos protozoos. Estos son también un poquito más latosos para el crecimiento. Yo hice cultivo de protozoos en mi tesis de maestría y de hecho les voy a mostrar más adelante un ejemplo de ellos. Podemos crecer células, cualquier tipo de células que nosotros tengamos en condiciones bien determinadas, claramente que según sus requerimientos. Y plantas, incluso algunas pequeñas plantas, podemos nosotros llegar a crecer las semillas de cultivo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que un medio de cultivo sea bueno? Primero que nada, conocer lo que queremos nosotros crecer. Tenemos que saber si vamos a crecer una bacteria, un hongo, un protozoo y aparte cuál queremos crecer o si queremos crecer algo general. Así nosotros vamos a definir qué nutrientes debemos de tener en nuestro medio de cultivo. Porque hay medios de cultivo con un buen de componentes. Hay componentes como ustedes no se pueden imaginar, porque hay muchos requerimientos nutricionales para cada uno de los microorganismos. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una bacteria que le gusta la lactosa. Bien, entonces hay medios de cultivo con lactosa. O que tenemos una bacteria que crece en condiciones halofílicas, o sea, que le gusta la sal. Entonces tenemos medios de cultivo para la sal, pero esa misma sal podría ser un componente inhibidor para otra bacteria. Entonces no podemos tener un medio de cultivo general para todas. Tenemos que tener medios de cultivos específicos según los requerimientos nutricionales de cada bacteria. Incluso, para que haya un correcto desarrollo tenemos que conocer también el pH óptimo en el que crece, la temperatura óptima en la que crecen los microorganismos, porque todo eso interfiere, el requerimiento de oxígeno que necesitan. Todo eso son requerimientos que van a interferir. Como ya lo vimos en clase, los tipos de bacterias, de microorganismos, según la disposición de pH, de oxígeno, de temperaturas. Bueno, todo eso vamos a aplicarlo aquí, ¿cierto? Muy bien. Y les digo entonces que hay muchísimos tipos de medios de cultivo con muchos tipos de requerimientos, pero podemos clasificarlos básicamente en diferentes espacios. Según la composición, o sea, según qué es lo que tienen
los medios de cultivo, cómo se hicieron, los podemos definir en dos grupos, como definidos y como indefinidos, o sintéticos y naturales. ¿Cómo es esto? En definidos es porque conocemos total la composición de ese medio de cultivo. Por ejemplo, tenemos este por aquí, que es el agar citrato de símbolos. Aquí nosotros podemos leer la composición. Acá podemos leer la composición de este medio de cultivo. Sabemos qué tiene y cuánto tiene de cada cosa. Entonces, este es un medio sintético, está definido, por eso se llama así, porque define todos sus componentes. Pero por otro lado, podemos tener un medio de cultivo, el cual nosotros hacemos utilizando, no sé, pusimos un pedazo de carne a hervir, pusimos chícharos, arroz a hervir, y toda esa agua que soltó la mezclamos en un solo tubo y ahí ponemos a que crezca una muestra. Eso sería uno indefinido o natural, porque no sabemos en realidad qué componentes hay. Solamente sabemos que hay extracto de carne, extracto de levadura, extracto de chícharo, extracto de arroz, pero no sabemos en realidad qué tipo de proteína y cuánto de esa proteína hay. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Es solamente muy general lo que sabemos. Sabemos más o menos lo que tiene, pero no sabemos todas las moléculas, todos los nutrientes que nuestro medio tiene en sí. ¿Ok? Y bueno, tenemos por acá, es que me estoy tapando la luz. Según el estado físico, tenemos sólidos, semisólidos y líquidos. Y bueno, yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? Los medios de cultivo sólidos serán aquellos que, como aquí tengo un ejemplo, esto es el medio de transporte y ustedes pueden ver aquí, hasta aquí llega el medio de cultivo. Si yo lo volteo, se queda quieto ahí. Es completamente sólido, como una gelatina. Más sólido que una gelatina incluso. ¿Ok? Semisólido sería entonces el cual, si yo lo tocara, lo moviera un poco, temblaría. Ahí sí se asemejaría más a la gelatina. Esos son los semisólidos. Que si a este yo le puedo pegar, hacerle así, tirarlo, y jamás va a quitar su forma. Siempre se mantiene igual. Pero el semisólido, si yo lo llegara a tirar al agua así muy bruscamente, se empezaría a revolver todo. Los líquidos es como este. Yo creo que se ve muy claro que es completamente líquido, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos va a determinar esto? Básicamente un componente en específico que nosotros conocemos como agar. Y aquí un punto importante, y es que no debemos de confundir, quizá los que vengan de un CBETIS, que ya tengan un poco de conocimientos de esto, toman indistintamente el término medio de cultivo y agar, y le dicen agar a todo, pero no debe ser así. El agar es un componente que los medios de cultivo tienen, ¿okay? No todos los medios de cultivo tienen agar. ¿Listo? ¿Qué es el agar? Pues es esto. Vean, agar bacteriológico. Este es el medio, este va a ser el componente que le va a dar la característica sólida a nuestros medios de cultivo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, como ya les había dicho, el citrato de Simmons. En el citrato de Simmons, dentro de los componentes, tenemos agar. ¿Ven aquí? Eso indica que este es un medio sólido. Si el medio no dijera que tiene agar, entonces definimos que es un medio líquido. O un caldo, como le llamamos a los medios líquidos. Caldo. Y si tuviera menos cantidad de la que dice aquí, 15 miligramos por litro, entonces hablaríamos de un medio semisólido. Pero si tiene agar, o es sólido o es semisólido. Si no tiene agar,
Entonces no tiene ningún agente solidificante, lo que indica que va a ser un medio líquido, o sea, completamente un caldo. ¿Listo? Muy bien. Ahora ya sabemos que están sólidos, líquidos y semisólidos. Por otro lado, según la finalidad de los medios de cultivo, vamos a dividir en generales, selectivos, diferenciales y de enriquecimiento. ¿A qué se refiere todo esto? Muy bien, aquí vamos a ver según las bacterias que creceremos aquí, o los microorganismos que vamos a crecer. Los generales van a ser medios de cultivo que son muy ordinarios, que tienen componentes nutrimentales, pues como el nombre lo dice, generales, para que crezca de todo. Un ejemplo de esto es un agar nutritivo, que un agar nutritivo tiene los nutrientes más normalitos para que nos crezca de todo ahí. No va a haber predilección por un género bacteriano en concreto. Los selectivos, a contraposición, ellos van a ser medios de cultivo que, como el nombre lo indica, van a tener una predilección sobre unas bacterias que por otras. ¿Okay? Son selectivos porque aquí vamos a crecer unas bacterias y otras no. Por ejemplo, tenemos el medio de cultivo llamado McConkey. El medio de cultivo llamado McConkey nos sirve para crecer bacterias gram negativas. Pero si una gram positiva entra en contacto con este medio, no crece, no se desarrolla, porque tienen requerimientos nutricionales diferentes que los que tiene aquí. Incluso algunos podrían llegar a ser inhibidores para esto. O sea, no solamente que no tenga los nutrientes, sino que tenga nutrientes que sean tóxicos para esto y se muere. ¿Okay? Por otro lado están los diferenciales. Los diferenciales van a tener ciertos componentes dentro de ellos para que podamos diferenciar entre una bacteria u otra. Por ejemplo, tenemos el agar Salmonella Shigella. Este agar nos permite crecer Salmonella y a Shigella, pero va a tener unos componentes específicos para que nosotros podamos diferenciar entre cuál es Salmonella y cuál es Shigella cuando crece. Salmonella vamos a verla con un centro negro y Shigella va a ser sin color. Entonces, eso es un medio de cultivo diferencial que nos permite diferenciar entre dos o entre más grupos de bacterias. Y por último, los de enriquecimiento, que estos serán medios de cultivo los cuales se les va a adicionar o se les va a someter a condiciones específicas para propiciar el desarrollo de un grupo bacteriano en específico. Por ejemplo, tenemos el medio de cultivo llamado agar sangre. El agar sangre es un medio general, pero le vamos a adicionar algo. Vamos a enriquecerlo con sangre, sangre de carnero, lo cual va a permitir que crezcan muchísimo más y muchísimo mejor las bacterias. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro toda esta introducción de lo que son los medios de cultivo, porque ahora vamos a ver cómo se preparan coloquialmente estos medios. ¿Listo? Ok, ahora hablando de cómo vamos a prepararlos, primero el material que se utiliza. Tenemos obviamente el medio de cultivo que vamos a preparar, vienen ya en botes, solamente para suspenderlo en agua destilada. Tenemos nuestra balanza, cajas Petri, mechero, un matraz, una parrilla de calentamiento. También podemos hacer uso de algún guante termorresistente, o sea que aguante temperaturas altas. Y esto es básicamente el material que se utiliza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero es que tenemos que tomar el medio de cultivo que queremos preparar. Tenemos el citrato de cítricos.
El citrato de zinc nos dice que tenemos que disolver 24.2 gramos del polvo, o sea, de lo que hay aquí adentro, en 1 litro de agua destilada. Okay. Lo primero entonces es leer las instrucciones, el método de preparación que viene especificado. No es algo general, no es como que yo les diga, todos los medios se preparan tomando 10 gramos del medio de cultivo en 1 litro de agua. Cada medio de cultivo tiene su manera de preparar. Por eso siempre tenemos que leer y tenemos que aprender a hacer reglas de tres. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a aprender cómo hacer esto. Muy bien, entonces, por ejemplo, con este medio de cultivo tenemos 24.2 gramos por cada litro de agua. Como una observación, cada plaquita de agar va a necesitar 15 mililitros medio de cultivo. Entonces, si yo les dijera, prepárenme 10 cajitas, lo que ustedes tendrán que hacer entonces es claramente multiplicar los 15 mililitros de cada caja por el número de placas que yo les pida. Si les pedí 10, pues entonces por 10. Y serían 150 mililitros en total lo que estarían preparando. ¿Okay? Entonces supongamos que les dije que de este medio me van a preparar 10 cajitas, ¿verdad? Y la regla de 3 simple, tenemos que poner en la parte de los mililitros, pues los 150. ¿Y cómo se hace la regla de 3 simple? Pues muy sencillo. Vamos a siempre ubicarnos en los números que estén cruzados. Aquí no hay ningún número cruzado, aquí está pero aquí no tenemos nada. Esta es la incógnita, ¿cierto? Queremos sacar cuántos gramos necesitamos para preparar 150 mililitros. Entonces tenemos que sacar la incógnita y se hace multiplicando este número de aquí por el de abajo. Y el resultado se divide entre el que está arriba. Teniendo entonces un resultado de 3.63 gramos. Y ese es el resultado de esta operación. Una vez que ya tenemos el resultado de cuántos serán los gramos que vamos a utilizar de nuestro medio de cultivo para preparar las cajas que se requieran o la cantidad de medio de cultivo que se nos ha pedido, porque a veces no utilizamos cajas, a veces lo que usamos son tubos para hacer la siembra. Bueno, ya tenemos el resultado, ahora lo que tenemos que hacer es pues usar la balanza. La balanza, no sé si alguna vez la han utilizado, pero tiene una función muy padre, muy buena para medir. Y es que obviamente nosotros no vamos a poner el medio de cultivo directamente en la placa de la balanza, sino que utilizaremos algún recipiente como una caja Petri nueva, o pueden comprar vasitos, incluso papel estraza en pedacitos, la cual vamos a poner sobre la superficie, y aquí hay un botón que dice tarar. Nosotros entonces, cuando está prendida, ponemos el recipiente sobre el cual pondremos el medio de cultivo en polvo, oprimimos tarar, y al darle en tarar se va a poner en ceros, o sea que lo que hay aquí no cuenta en peso, para que ahora sí nosotros pongamos los 3.63 gramos aquí y nos va a indicar en el display la cantidad que nosotros queramos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos los gramos pesados, lo que tenemos que hacer es suspenderlo en la cantidad de mililitros
que nosotros teníamos planeado. Por ejemplo, ahí decía que eran 150 mililitros, entonces en este matraz tenemos que poner 150 mililitros de agua destilada, agregamos el medio de cultivo en polvo, después con una tapa con algodón y gasa, la ponemos aquí adentro, y después otra tapa arriba de papel estraza o de aluminio, no importa, y lo llevamos a lo que diga nuestro fabricante de medio de cultivo. Por ejemplo, con el que tenemos, que es el citrato, nos dice que una vez que se suspende el polvo con el agua, tenemos que esperar de 5 a 10 minutos. O sea, ponemos el medio y el agua, homogeneizamos muy bien y esperamos lo que dice aquí, de 5 a 10 minutos. Ya que está perfectamente mezclado, tenemos que llevar a calentamiento. Esto lo traemos a la placa de calentamiento hasta que haya una disolución completa. Generalmente tenemos que llevarlo a ebullición. Una vez que está ebulliendo, se va a ver un cambio. Si tenemos un medio de cultivo, un color como rojo, amarillo, se ve casi siempre al inicio algo turbio. Y una señal de que nuestro medio de cultivo ya está completamente listo es porque lo vemos ya cristalino, transparente. Aparte también, otra manera de comprobar que ya está listo es cuando hacemos este movimiento para homogeneizar, porque mientras estamos calentando tenemos que estar en constante movimiento, ya sea con la mano. Por eso les digo que podemos utilizar esto para que no nos quememos, o también podemos utilizar alguna de esas varillas de agitación de vidrio. Esto porque si no lo agitamos frecuentemente, el medio de cultivo tiende a precipitarse, y si se precipita, entonces se puede quemar porque tiene contacto directo con superficie caliente. Tenemos que estar en constante movimiento. Y otra manera de darnos cuenta es que al hacer estos movimientos sobre las paredes del matraz ya empieza a dejarse sin grumos. Al inicio se va a llenar completamente de grumos, pero conforme pase el tiempo en calentamiento se va a estar quitando los grumos. Ahí nos damos cuenta que nuestro medio de cultivo ya está listo. Una vez que ya está listo aquí, tenemos que llevarlo al autoclave, porque así como está ahorita, está el medio de cultivo contaminado, no está estéril. Tenemos que asegurarnos que se encuentra en condiciones estériles. Así que la manera de hacerlo es dependiendo otra vez las condiciones de nuestro fabricante. Hay algunos medios de cultivo que no se esterilizan, sino que se llevan a un calentamiento más prolongado para que ese sea su medio de esterilidad. Pero hay algunos que sí. La mayoría se estiliza en autoclave. La mayor parte es llevarlos con los criterios normales de esterilización que yo creo que conocen, que son 15 minutos a 15 libras de presión por 121 grados centígrados. Lo llevamos, lo sacamos y ahora sí está listo para utilizar. Lo sacamos y lo llevamos. Lo ideal sería que una vez que sale del autoclave, nosotros lo traigamos a un baño María con una temperatura controlada de 60 grados. No podemos dejar que se haga más caliente, porque si el medio de cultivo permanece caliente, lo que sucede es que cuando lo vaciemos en las cajas Petri, las cajas empiezan a sudar y se nos va a arruinar todo. Vamos a tener medio de cultivo que está en la placa, en la parte de arriba de la placa y en la parte de abajo, en la base y en la tapa. Y eso no queremos. Queremos que se mantenga solamente en la base. Y tampoco lo podemos dejar que se enfríe tanto, porque si se enfría mucho, se va a solidificar y nosotros no podemos andar calentando y enfriando cada vez. Por eso se busca llevarlo a una temperatura de 60 grados, porque a esa temperatura ni se enfría tanto como para solidificarse y ni está tan caliente como para empezar a que suban los
vapores, eso sí, el vapor del medio de cultivo suba a la tapa. Es una temperatura ideal. Una vez que lo tenemos ahí, entonces lo que sigue es preparar nuestras cajas Petri y empezar a vaciarlas. Aquí vaciamos el medio de cultivo, cerramos y vamos con otra y con otra y con otra y con otra. Esperamos un tiempo, casi como las gelatinas, hasta que solidifique. Aquí no decimos cuaje ni coagule ni nada de eso. ¿Okay? Se dice solidificar. Ya que solidifique, entonces nuestra cajita Petri está lista para utilizarse. ¿Listo? Y pues básicamente esto es todo el procedimiento de cómo realizar un medio de cultivo. Espero haya quedado claro. De igual manera, junto a este video pondré otros videos de YouTube para que quede todo más entendido. También durante esta clase voy a dejar algunas actividades para reforzar el conocimiento de esta práctica. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacérmelo saber por medio de mensaje directo o nos vemos en la siguiente clase de la materia y ahí despejamos completamente nuestros temas. ¿Listo? Pues bueno, muchas gracias por su atención y espero que tengan una muy bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.